Tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengan muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean nuevamente bienvenidos a este trabajo que siempre hacemos los días sábados de 11 a 12. Llamamos así el trabajo de Dios porque hablamos de Dios especialmente. Y algo que vamos a conversar precisamente en este día es sobre precisamente la historia de la iglesia en América Latina. Recordemos que somos hijos de una cultura, somos hijos de una historia y precisamente recordemos que el 12 de octubre celebramos el descubrimiento de América, algo que ha creado mucha polémica porque algunos dicen de que fue una invasión, otros que fue una conquista, que fue el descubrimiento. Bueno, hay muchas posiciones, pero de todas maneras somos hijos de esa cultura. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de lo que significa el descubrimiento y la evangelización en América Latina. Y para eso les invito a ponerse en la presencia del Señor en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, nuestros sentidos, y podamos captar el mensaje que Él nos quiere dar en esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre en estos trabajos nos acompaña el Padre Alejandro Abarca y el hermano Willy Rivera. Así que también les damos nuestros saludos y ellos quieren saludarlos. Muy buenos días a todos. Tal como decía el Padre Oney, esta semana y durante 3 semanas vamos a ir hablando de justamente lo que atañe a nuestra identidad como latinoamericanos, pero también como cristianos. Es decir, hace más de 500 años llegó la fe a este continente junto con los conquistadores y ha ido tomando una identidad propia. Somos todos la misma iglesia, la iglesia cristiana, católica, pero en Latinoamérica ha tomado obviamente características propias por la fusión y el encuentro entre las culturas. Eso ha generado hoy día, en el último tiempo, una especie de controversia o discusión entre distintas posiciones, que son todas legítimas, obviamente. Lo que nunca nos pueden quitar es la libertad de pensar. Y cada uno tendrá sus propias convicciones, etcétera. Pero es bueno escuchar al otro, escuchar la versión del otro, para poder de alguna manera contrastarla y tratar siempre de hacer una síntesis, es decir, poder unir todas estas ideas y uno sacar una conclusión, uno ir sacando sus propias ideas. Hoy día también, 31 de octubre, celebramos el Día de los Pueblos Evangélicos. Es un feriado en Chile. El 31 de octubre, Martín Lutero clavó en las puertas de la Catedral de Worms las 90 tesis sobre su doctrina, ¿no? En rechazo a la obediencia al Papa, al comercio de las bulas pontificias, un montón de cosas para abajo, las 90 tesis, y eso dio origen histórico a la separación del mundo católico del mundo protestante, porque estaba Martín Lutero en esa vez, al clavar su manifiesto en la Catedral de Worms, hace su abandono definitivo de la iglesia. Recordar que era sacerdote, monje agustino. Entonces se fue, bueno, con él muchísima gente. Así es que hoy día un saludo especial a todo el mundo de tradición evangélica. Somos cristianos, compartimos el mismo bautismo y la misma pasión por Jesucristo. Tengamos presente siempre que son muchas más las cosas que nos unen que aquellas que nos dividen. Así que también para ellos un gran saludo. Vamos a saludar a doñas. ¿Quiénes están hoy día empezando nuestro conversatorio? La señora Adriana Sepúlveda, de nuestra parroquia de San
Mari, no sé tampoco quién es, María Angélica Zúñiga, tampoco, Juan Gran, nuestro hermano parroquiano, la Tere Morgado, ¿no es cierto?, gran amiga nuestra, la señora Gloria Bustos, colaboradora laica de nuestra parroquia, y doña Adriana, que manda hartos saludos, Rubén Rojas, el esposo de la Glorita, y Mario Campos, nuestro hermano que tanto nos aporta y ayuda con la ayuda fraterna. Así es que, bienvenidos todos, empecemos a conversar. Hermano Will, un saludito. Muy buenos días, tengan todos los que participan con nosotros a esta hora. Como dijo el Padre Alejandro y el Padre Ney, estamos recordando la historia, que es también hacer memoria de aquellos acontecimientos donde Dios ha marcado significativamente en la evangelización. Así que bienvenidos todos y desde ya pueden elaborar sus preguntas para que podamos participar todos. Ok. ¿Quién dispara primero, Padre Ney? ¿Usted o yo? Yo. Está bien. Cuando hagamos algunos preámbulos, porque vamos a hablar 3 semanas de esto. Cuando uno habla de la historia, lo primero que uno tiene que tener presente, que para hacer un juicio histórico, la primera cosa que tiene que hacer la persona que va a hablar de la historia es tener el criterio de no aplicar, ¿no es cierto?, los criterios de hoy respecto a hechos y acontecimientos del pasado. Porque, por ejemplo, hoy día la esclavitud nos repugna, porque obviamente nos repugna, es un atentado contra los derechos humanos. No era tan claro hace 500 años atrás, hace 800 años atrás y hace 1000 años atrás. No era tan claro. No era tan un derecho, sino que más bien era como la opinión unánime, ¿no es cierto?, de las grandes civilizaciones. Los griegos tenían esclavos, los romanos tenían esclavos, la iglesia en algún momento los tuvo, la diferencia fue en cómo los trataron. En algún momento, por ejemplo, la carta del Nuevo Testamento, la carta a Onésimo, que es una paginita, una cartita chiquita, que le escribe San Pablo a un señor a quien se le había arrancado un esclavo, a un cristiano, que se le había arrancado un esclavo. Y San Pablo dice, bueno, sí, bien es cierto, es tuyo, te lo devuelvo, pero trátalo como un hermano. Él marca la diferencia, ¿no? Es decir, trátalo como un hermano. Lo primero entonces es sacarse los prejuicios y cuidado con andar haciendo juicios de hoy respecto de lo que pasó ayer. O comparaciones, mira, lo mismo que pasó ayer pasa hoy día. No, son distintos, son cosas distintas. Hay que ponerse en los zapatos de la gente de la época. Lo segundo es que la iglesia, hoy día la percepción que nosotros tenemos es más o menos como de una institución, ¿no es cierto?, bastante ordenada, pero también de lo que se llama el cristianismo, es decir, el pueblo cristiano, que la gente, sin haber visto nunca al Papa y probablemente un obispo, cree igual en Dios, ¿no es cierto?, y igual sigue la tradición cristiana, católica, las oraciones nuestras, etcétera. Entonces, cuidado con ver la iglesia de ayer, la misma en doctrina, la misma en estructura, pero la percepción de la iglesia era muy distinta hoy día que ayer. Entonces, por ejemplo, del Papa, hoy día se llamará Francisco, Juan Pablo II, etcétera, pero hoy día en general son sacerdotes intachables. Cometerán errores porque son seres humanos, pero son sacerdotes, obispos intachables, que son elegidos con pinza. No era tan así hace 500 años atrás y hace 1000 años atrás. Entonces era más bien un gran poder político, la iglesia, un gran poder político que abarcaba todo lo que era el mundo conocido, y entonces no se movía un dedo sin que la iglesia lo autorizara o lo bendijera. Y cuando querían que algo se moviera, bastaba que el Papa le quitara el apoyo y votaban un rey. Entonces, cuidado con los juicios, esa es la cosa en los juicios, porque hay que ir como el cirujano, ¿no? Con el cuchillito limpiecito, cortando para ver qué vamos a aprender, qué vamos a ir mirando acerca de la historia de la iglesia en Latinoamérica. Eso es como primera premisa. Lo segundo, que válidas son todas las opiniones, pero hay que saber argumentarlas. Entonces, todas las dudas, todas las preguntas, háganlas. Si no las sabemos, la próxima semana se las respondemos, pero es importante que vayamos sacando todo esto porque hoy día claramente hay varias posiciones respecto de esto. En el 12 de octubre pasado algunos hablaban de la conquista de, ¿no es cierto?, de América, la invasión de América, entre la evangelización de América, de todo un poco, yo diría fue de todo un poco. Pero por eso vamos a dedicar un par de semanas, 3 semanas a hablar de este tema para llegar a los tiempos actuales. Así que por ahí partimos. Como decía el padre Alejandro, más que
Bueno, se puede tomar posturas críticas, claro que sí, porque también somos libres para pensar. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer aquí es una descripción de la historia. ¿Qué significa describir? Escribir lo que está pasando, es eso. Pero después la opinión personal, bueno, eso es algo tan propio que también se puede hacer, pero es describir lo que está pasando en ese momento. Eso es lo que podemos decir, lo objetivo, y es también lo que precisamente nos van entregando los cronistas. Se pueden escribir la historia, claro, algunos desde su punto de vista, pero de todas maneras eso va confluyendo y lo que nos permite conocer más o menos lo que sucedió en esa época. Y es muy importante lo que dice el padre Alejandro sobre el poder político, llamémoslo así, el poder temporal que tenía la iglesia en ese entonces. Cuando yo veía historia de la iglesia, el padre Ronald Flores, que es redentorista, él es muy buen historiador y él me explicaba, la iglesia pasó de ser perseguida a ser señora. Porque recordemos que esto también tiene que ver con el Imperio Romano, que perseguía a los cristianos, pero después con el emperador que estaba en ese momento, él va cambiando todo, y la iglesia pasa a ser la iglesia oficial. Y desde ahí se convierte en señora. Y vemos cómo van pasando todos estos acontecimientos, la caída del Imperio Romano, por el asedio de los pueblos bárbaros. Y luego vemos también algo importante, también la caída, porque se armaron varios imperios, el Sacro Imperio va cayendo, y lo único que queda así poderoso y que permanece es la iglesia. Y algo quizás que también tensionó el ambiente en esa época fue cuando el Papa entronizó a un rey, que eso también creó problemas y tensiones, especialmente con la iglesia ortodoxa. Y de ahí entonces llega un papa muy importante, el Papa Bonifacio VIII, que dice el poder temporal está sometido al Papa. Y es el que da legitimación a los gobiernos. Por eso es que uno ve en las películas cómo el Papa va, o el obispo, que es delegado por el Papa, a coronar un rey. Por eso entonces vemos cómo la iglesia va tomando tanto poder sobre la política. Y claro, los reyes para poder gobernar también tenían que estar de parte de la iglesia. Pero al decir el Papa, al ser el vicario de Cristo, tiene poder también sobre el mundo espiritual, pero también sobre el mundo terrenal. Espiritual por las almas que están entregadas a él, pero también sobre el mundo temporal, porque Dios lo ha creado. Por lo tanto, la iglesia tiene ese poder. Entonces, así es como se van formando, llamémoslo así, esa estructura de poder que tiene la iglesia. Bien, hagamos como una especie de descripción de lo que pasaba en 1492, cuando Cristóbal Colón consiguió las licencias necesarias para poder embarcarse y el financiamiento, ¿no es cierto?, para poder embarcarse en la búsqueda de una nueva ruta hacia las Indias Orientales. Eso es lo que él buscaba. No olvidemos que Cristóbal Colón, su currículum de vida era un mercader. Él lo que buscaba era dinero, no otra cosa. Era un mercader. Siempre se le ha descrito como un mercader de origen genovés, hoy día Italia, en ese tiempo una república independiente en el norte. Y lo que había hecho Cristóbal Colón, por una parte, ¿no es cierto?, era ir recorriendo las cortes de Europa, buscando quien le financiara esta aventura de poder llegar a las Indias por el otro lado, para evitar, ¿no es cierto?, el paso por el oriente, porque estaban los musulmanes y porque obviamente porque habían gobierno adverso al catolicismo en términos políticos, no de religión, sino que adverso al Papa y a todos los reyes que obedecían al Papa. Entonces, por el tema de las cruzadas que habían sucedido, por el mercadeo que había, entonces cobraban impuestos muy caros los musulmanes, y Cristóbal Colón lo que quiere es proponerle una ruta alternativa, pero hay que explorarla. Y eso significaba una especie de flota para poder llevar hombres y alimentos y agua necesaria para una travesía larga, ¿no?
en 1492 coincidió también con dos inventos re importantes, la imprenta, ¿no es cierto?, de Gutenberg, y también un instrumento que se llama el astrolabio, que es el que hace, ustedes lo habrán visto en las películas, cuando miden, ¿no es cierto?, las estrellas, el sol, etcétera, y van calculando dónde están, que era la diferencia con la brújula que marcaba el norte y que en ese tiempo no era muy precisa, que digamos, era una agujita que se movía para todos lados. Entonces el astrolabio también les permitía ir creando cartas de viento para la navegación a vela. Por eso Cristóbal Colón se atreve a pedir las credenciales. Él fue a Francia, el rey Luis en esa época que gobernaba no le dio los permisos, ni eran grandes navegantes. Luis estaba más empeñado en invadir los estados pontificios, Italia, justamente porque quería llegar a Roma, quería conquistar más. Después fue a la corte del emperador, que en ese tiempo era Maximiliano, y tampoco le creyó mucho esto de la nueva ruta hacia las Indias, porque poca gente creía que la Tierra era tan redonda como hoy día lo sabemos, y mucha gente no se atrevía a ir más allá de donde se viera la costa, es decir, meterse mar adentro, ¿no? Era como el terreno ignoto, donde no se sabía qué vientos corrían ni nada. Y después recorrió Portugal, que eran los grandes mercaderes de mar, ellos eran los que tenían el dominio sobre el mar, y el rey tampoco le aceptó la propuesta, y al final llegó al trono de Castilla y Aragón, Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Y ellos, hay un mito ahí que la reina empeñó las joyas, mentira, esas son puras pamplinas. La reina financió, pero él quería 14 naves, le financió 3, no había más. Ahí saltamos entonces, Cristóbal Colón, tener claro que él no era ni una buena persona, ni nada, un mercader, es decir, vendía el alma por plata. Ese es un mercader, él vendía el alma por plata. Y al que fuera el mejor postor, es decir, recorrer los tronos de la época era, si ustedes me dan esto, yo les traigo esto otro, y me nombran esto, qué sé yo, bueno, se renegociaban los títulos y todo lo que significaba poder y prestigio en esa época, porque él era un burgués, es decir, un hombre, un navegante, un hombre, un marino mercante, diríamos hoy día, que no tenía linaje ni nada. Lo que quería era dinero. Entonces, con ese preámbulo, cuando llega a la corte española, recordemos que no existe el país de España, sino distintos reinos, y se había hecho una unión bastante fuerte entre el reino de Castilla y el reino de Aragón. Entonces, que tienen límite con Francia y, ¿no es cierto?, la única forma de mantener las relaciones en esa época era a través de los matrimonios concertados. Y Fernando con Isabel la Católica habían casado sus 5 hijos con distintos reyes de Europa para conseguir alianzas militares, comerciales y políticas, y para dejar las fronteras sin mucho movimiento. Pasaba la esposa de un rey a ser la cautiva del esposo y del reino donde se iba. Muchas veces no las veían mal, que se casaban 13, 14 años como todo el mundo, pero eran matrimonios concertados. Entonces, ahí es donde aparecen personajes que en la historia han quedado. Una hija se casa con el rey de Francia, la otra con el de Portugal, etcétera, la otra con Inglaterra, que le cortaron la cabeza, Enrique VIII en la misma época. Entonces, las grandes familias europeas se repartían, eran todos parientes, primos, cuñados, entonces, porque estaban estos matrimonios concertados para poder utilizarlos políticamente en las alianzas que buscaban. Entonces, cuando uno habla de Isabel y Fernando, a veces dicen hay que canonizarla porque era católica. Católica era muy cercana a la fe cristiana, muy piadosa, se sabe que rezaba mucho, que vivía como monjita, que no usaba joya, etcétera, pero políticamente era una reina, es decir, quería ser que cada vez más el reino de Castilla y con la alianza con Aragón fuera creciendo. Lo que ella quería era poder. Entonces, cuando llega Cristóbal Colón, ya el reino de Castilla y Aragón habían tenido 2 grandes conquistas. Por una parte habían expulsado a los musulmanes de la península, y eso había estado ahí 700 años. El catolicismo, especialmente en el lado del Atlántico, donde estaban los musulmanes, del Mediterráneo, justo frente a África, era un cristianismo muy combativo, porque habían sido también muy sacudidos por el Islam. El Islam es violento, siempre. El Islam en sus manifestaciones más fundamentales es muy radical.
Y entonces había este comercio, había una convivencia muy dura, y entre medio estaba el pueblo judío, el pueblo hebreo que vivía en España desde hacía muchísimos años. Isabel la Católica echó a los judíos a instancia de justamente los prelados que la aconsejaban para sacar el comercio que los hacía pelear. Entonces expulsó a todos los judíos del reino de Castilla y de Aragón, y esos fueron a dar a Rusia, que son los que después mataron los nazis siglos después. Ellos son los que se fueron, los recibió el zar de Rusia. Y después echaron a los musulmanes. Los dos califatos que habían se fueron también de España. Entonces le dio una sensación de triunfalismo y de mesianismo. Ella se sentía la liberadora de los pueblos cautivos. Ella se sentía como la bandera de la fe frente a los pueblos infieles. Y eso también los soldados y también el pueblo tenía este espíritu, ¿no es cierto?, de conquista de la fe frente a los infieles, a los que no eran cristianos, porque habían expulsado un poder tremendo. Recuerden ustedes que el mundo árabe, todo el mundo de la ciencia, matemática, la astronomía, venía de ahí. Grandes tesoros de la filosofía los guardaron los sabios musulmanes. Entonces ellos los echaron, y ahí es donde se ven incluso la cultura mozárabe en España, la arquitectura que todavía se mantiene, especialmente en Granada. Entonces, cuando Isabel acepta la propuesta de Cristóbal Colón, es para que le traiga oro, no otra cosa. Le está pidiendo oro, y a cambio le ofrece a Cristóbal Colón el título de almirante y de virrey de aquello que conquiste. Cristóbal Colón parte con sus 3 carabelas, ¿no es cierto?, con su gente, se demora un par de años en ir y volver, vuelve diciendo no hay nada, no hay nada. Él llegó a una isla que después llamaron la Española, que hoy día me parece que es Santo Domingo, ¿no? Entonces llega ahí, dice no hay nada, no hay nada, pero él traía escondidito en las manos perlas. No había tanto oro, pero sí perlas, que también eran muy valorizadas, pero él se queda calladito pidiendo un segundo viaje. En el primer viaje ya hubo algunos comentarios sobre el maltrato a los indios, en la forma como les preguntaba, no era pidiendo por favor, ¿saben ustedes si hay oro en la esquina? Sino que le cortaba la oreja si no respondían, o le secuestraba un niño o la niña. Entonces se encontró Cristóbal Colón con un pueblo pacífico, los habitantes de esa isla, sin saber que había un continente detrás de eso, pero llega pidiendo oro, que era la moneda de cambio de la época, y los pobres indios no sabían ni siquiera qué significaba la palabra oro. Ese fue el primer viaje. En paralelo, la corona de España, Castilla y Aragón, había un cardenal famoso que entró siendo el confesor de la reina, terminó siendo casi el rey de esos dos reinos, un cardenal de apellido Cisneros. Y él se plantea el tema cuando llega Colón de su primer viaje con un grupo de indios esclavizados, en cadena, etcétera, en harapos, y él se plantea, bueno, ¿estamos frente a qué? ¿A seres humanos o animales? Estoy hablando con la dureza de la época. Entonces empieza la pregunta y se van a la universidad, Salamanca, qué sé yo, a preguntar, ¿tienen alma? ¿Tienen alma? Ese es el tema, si son seres para ser bautizados. Entonces, porque si no lo eran, iban a ser tratados como animales. Y desde España se determinó, y a la reina se le convenció, que eran seres humanos. Seres humanos, miren qué duro, por eso no hay que comparar la época de hoy con la de ayer, ¿no? Y se determinó que eran seres humanos. Entonces vienen las preguntas éticas del cardenal Cisneros, que era un monje franciscano penitente, es decir, él andaba en mucha pobreza en medio de la corte, y pregunta, dice, bueno, si lo que tienen es de ellos, ¿por qué les tenemos que ir a quitar lo que es de ellos? ¿Bajo qué razón vamos a ir nosotros a otro pueblo de seres humanos a robar? Se supone que este es el trono de Isabel la Católica. Entonces, esa discusión se empieza a generar con todas las ambiciones que hay detrás, y se le da permiso a Colón para que vaya, pero va acompañado de un sacerdote agustino, y va acompañado para que sea también testigo de lo que haga este señor, y con la misión de que la única razón, y eso fue lo que determinó la evangelización, la única razón legítima para llegar a estas tierras nuevas que iban descubriendo, para llegar ahí, para de alguna manera relacionarse con ellos y tomar, porque estamos hablando de una época donde se tomaba, no se pedía por favor, aquello que está allá, era evangelizando, era de alguna manera implantando la fe, y de ahí comerciar, en sentido de que los poderosos van a comerciar con los más débiles. Entonces no será una relación muy pareja,
sino que los poderosos le dirán, te doy 4 espejos y tú me das 1 kilo de perlas. Ese es el comercio, no es comercio abusivo, obviamente, de sinvergüenzura. Y bueno, y aparece el primer fraile en el segundo viaje y se da cuenta que Colón había creado una especie de colonia y estaba esclavizando y estaban de alguna manera diezmando a las poblaciones indígenas de la isla, y empieza la segunda travesía y se encuentran con una tierra mucho más grande. Colón nunca va a aceptar que llegó a otro lugar que no sea las Indias que él andaba buscando, y será después Américo Vespucio el que determinará ya con cartas en la mano que estamos hablando del otro lado del mundo. Se pensaba que la tierra era más pequeña. Pero ahí llega el primer fraile en el segundo viaje de Colón, y él es testigo de los abusos que se estaban dando y pide refuerzos. Y de ahí viene entonces la consulta de la reina al Papa, que era español en la época, Alejandro VI, de apellido Borgia, que tiene una historia de vida personal, moral, muy cuestionable, pero que él, de alguna manera, dentro de toda su espíritu de la época, muy corrupto, pero defiende la fe y dice, los que vayan, que sean probados, los que vayan a esas tierras nuevas, que sean sacerdotes rectos, que sean sacerdotes que valgan la pena. No sé si todos lo habrán sido, no me consta, pero sí la reina, se le encargó a la reina católica que buscara la forma de ella organizar quienes iban de la iglesia a estos pueblos nuevos que nosotros hoy día llamamos América. Ahí es donde se crea el Consejo de Indias. Padre Ney. Me gustaría que el padre siguiera hablando porque saber todo esto, pero A mí me bueno. gusta la historia. O sea, me ha gustado siempre, ¿no? Muy bien, entonces el padre habló de algo también muy importante que se llama el Consejo de Indias, ¿no? Porque recordemos que como Cristóbal Colón pensó que iba a llegar a las Indias, entonces de ahí se crea este concepto, este órgano jurídico llamado Consejo de Indias. Por eso aquí a los indígenas les llaman indios, muchas veces debido a que pensaron que han llegado a este lugar, cuando la palabra más precisa es indígena, pero en esa época se les decía indios. Y el Consejo de Indias estaba constituida primero de todo por el rey, y él elegía a varios consejeros, elegía personas que llamaban oidores, ¿no? Que también, bueno, ahí otra vez llamaban la Real Audiencia, pero también pertenecía a eso, y no tenían un lugar fijo, sobre todo se hacía en España, entonces ellos iban, donde les tocaba, hacían un Consejo de Indias. ¿Y para qué estaba constituido este Consejo de Indias? Para las políticas relativas al Nuevo Mundo. Entonces la población, qué es lo que se iba a fundar, el progreso, qué hacer con el mundo indígena. Entonces todo eso giraba en torno al Consejo de Indias. También autorizaban los libros que debían pasar a América. Era algo muy tremendamente vigilado, muy controlaba todo. Y también algo importante eran los emigrantes. Ellos controlaban quién también iba allá. Sobre todo el pueblo judío era muy restrictivo para llegar aquí, porque ellos, debido a que estuvieron allá en España, algunos, para poder seguir viviendo, eran obligados, o no sé si se convertían de corazón, a ser cristianos. Era una religión impositiva, llamémoslo de cierta manera, y el que no, pues tenía que irse de allá. Y en la historia negra, o historias que se hablan de la reina Isabel la Católica, dicen, yo no sé por qué no consta, pero dicen de que ella mandó a quemar a algunos judíos, Claro que sí, pues. con leña verde, para que se demorara más el fuego y para quedarse con las posesiones de los judíos. Eso lo argumentan muchas personas de esa época. Y entonces a ellos le llamaban un nombre muy feo. Bueno, los judíos, si no lee el... Marranos. Sí, cuando dicen perros, los judíos llaman perros a los que no son judíos, ¿no? Allá en el mundo de Jesús. Pero los españoles le llaman marranos, porque ellos le tienen mucha distancia a los cerdos, porque es un animal impuro dentro de su ley. Entonces los marranos no eran bien vistos aquí en América, o sea, a los judíos se les daba ese apodo tan fuerte. Y también ellos aquí tenían, el Consejo de Indias no solamente era una cosa que se dedicaba, llamémoslo así, a controlar la administración y todo, sino también iba a la parte espiritual, ¿no? Porque la Iglesia y España tenían tratados, ¿no? Tratados, que es lo que nosotros llamamos
los patronatos, ¿no? Que era algo que la iglesia le iba otorgado especialmente. A Francia le otorgó algo, pero sobre todo a Portugal. Esos patronatos que consistían en, bueno, yo le permito que usted conquiste esta tierra, pero usted también tiene que comprometerse, sobre todo, a que se evangelice a este pueblo. Ustedes tienen que económicamente ver por la iglesia, tienen que construir iglesias y todo. Entonces esos eran los patronatos. Y debido a ese tratado, entonces el rey tenía también dominio sobre la parte espiritual, en el sentido de que él miraba las bulas papales. Lo que el papa sacaba, eso tenía que aplicarse, ¿no? Pero también lo miraba de acuerdo a los tratados que tenía con el papa. Miraba las disposiciones de la Iglesia de América y los sínodos, porque también habían sínodos, que era lo que ellos elegían, y siempre que estaba un sínodo, estaba presente el virrey o algún representante de la corona, para saber qué era lo que había. Y ellos iban controlando eso, incluso la correspondencia que salía de América era controlada por el Consejo de Indias, para que eso pudiera llegar al Vaticano. Entonces vemos cómo está este gran control de la iglesia. También ellos tenían el poder de dividir los obispados, o si se iba a elegir a un obispo, él podía vetar si le gustaba o no le gustaba. O sea, eso era algo tremendo. Por ejemplo, si aquí en América se iba a fundar un convento, primero averiguaba cuántos religiosos iban a ser, cuál era la hacienda, y tenía que tener llamémoslo así, la aprobación del rey, porque de todas maneras él era el jefe de estos dominios, ¿no? Pero él representaba de cierta manera al Papa. Y algo importante era que, aunque había ese dominio, llamémoslo así, de las cartas, de la correspondencia a Roma, sin embargo, hay algo que se llama visita a limina, es que se llama, donde los obispos van a darle cuentas al Papa de lo que están haciendo. Y en esa visita, como los obispos podían llegar a Roma, entonces ellos ahí podían decir todo lo que estaba pasando en América, porque lo otro era controlado por el Consejo de Iglesias. Entonces vemos cómo está ese poder, llamémoslo así, presente del rey sobre los dominios de América. Y eso es un patronato, y a eso se dedica. Muy bien. Tocaste dos temas que me parece que es importante aclararlo. Cuando la reina Isabel expulsó a los judíos, evidentemente que hay un interés económico, aunque no todos los judíos eran ricos, pero habían grandes mercaderes, qué sé yo, también de origen judío, pero la mayoría eran artesanos, no eran, y son este judío pobre que se fue después a, como te digo, a las estepas rusas, allá fueron emigrando. Los que se convirtieron, tal como tú dices, le decían marranos, de manera muy ofensiva, y los que se bautizaron era para mantener su negocio y obviamente mantenían su culto en secreto. Entonces tenían que cambiar nombre, ya no se llamaba Leví, ni Moshe, ¿no es cierto?, ni Rebeca, sino que se pusieron nombres cristianos. Y buscaron la forma de mantener un culto público, católico, y un culto escondido, todas sus tradiciones hebreas. De esa época, como un botoncito, aquí en Chile hay un juego infantil, los que tengan más años me ayudan, más años que yo, que decía 21 panes, algo así, un cantito que uno jugaba cuando niño, y uno decía, ¿quién los quemó? El perro judío. Y estamos en 2020. Imagínate tú, cómo ha pervivido por años un juego de niños que tiene 3, 4 siglos, que uno jugaba con estas cosas así, y decía, yo no me acuerdo del estribillo, si se acuerda por ahí la señora Adriana o la señora Gloria Busto, pero decía 21 panes quemados, algo así, y dice, ¿quién lo quemó? El perro judío. Mira, imagínate, todavía queda en la memoria, ¿no? Lo recuerdo, dice la Tere Morgado, no eres tan viejita, pero si te acuerdas de la frasecita del canto, escríbelo ahí. Entonces, para que veas tú cómo quedó en la cultura de la gente que los judíos eran malos, ¿ah? Y eso fue la cuna después de grandes persecuciones, como la hubo siempre. Un segundo tema que tú tocas de la patronato regio y de los patronazgos que se dieron a los distintos reyes, que todos eran vasallos del Papa, si no perdían el reino, y eran todas coronas emparentadas, ya lo decía. Eso provocó que el Papa le diera al Consejo de India y a la corona de Castilla y Aragón la capacidad de elegir los obispos, los monasterios, los monjes, etcétera, que iban a venir acá,
y ese control que tú dices de las cartas y de quién venía, tenía dos objetivos bien importantes. Una, que no se contaminara, miren el lenguaje, de protestantismo en las tierras que estaban siendo evangelizadas, porque toda Europa se estaba dividiendo y desmoronando con los grandes cismas, ¿no es cierto?, que ya se venían, porque los reinos querían también las posesiones de la iglesia, entonces habían mucha resistencia, y entonces se venían encima grandes divisiones dentro de Europa, y lo que ellos querían era mantener un lugar que sea solamente católico. Pero por otra parte, que si ellos revelaban las rutas para llegar, los mapas de los vientos que los empujan hacia estas tierras nuevas, la iban a traficar también a Portugal, que eran grandes navegantes, a Inglaterra, que eran grandes navegantes, y después los genoveses, los venecianos, que eran repúblicas de mercaderes y que eran constructores de barcos, era gente audaz. Entonces, para mantener en secreto la ruta, había una censura feroz sobre quién venía, qué se escribía, qué se contaba, y todo pasaba por el Consejo de India. No es que había alternativa, el único barco que iba y venía era de ellos. Entonces, no es que uno dice, me tomo el barco de las 4 y me voy en otra línea, un monopolio tremendo. Las perlas, después cuando se van metiendo hacia el interior, especialmente cuando van llegando a los pueblos aztecas y mayas, se encuentran con el oro y con mucha abundancia, y ahí es donde empieza una verdadera conquista invasiva, una especie de despojo a todo lo que era oro. Obviamente que el oro está asociado a los cultos religiosos y viene también con el destrozo de todo lo que era pagano en la época. Entonces, obviamente que hubo ahí un hecho muy violento. El Papa, cuando le da a Portugal también la posibilidad de hacer una ruta, porque ellos querían y exigen, porque son un reino católico, el Papa hace una línea negociando con ellos, se llama el Tratado de Tordesillas, hace una línea al oriente del Cabo Verde, al no sé cuánto, hace una línea que se llama, ¿no es cierto?, esta línea que divide de esta línea hacia abajo todo lo que encuentren es de España, de esta línea hacia arriba todo lo que encuentren es de Portugal. Y después, cuando Enrique VIII se separa y empieza la división y la guerra contra la iglesia, ellos establecen otra ruta y llegan a Norteamérica. Entonces, por otro lado. Entonces, por eso hablamos español y de aquí para arriba portugués. Esa es la gran diferencia, ¿no? El Imperio Portugal llegó hasta ahí, hasta toda la zona que hoy día es conocida como Brasil y un pedacito, un país chiquitito que se llama Surinam. Entonces, ahí es donde estamos llegando ya al segundo. En el tercer viaje ya Colón viene totalmente desacreditado porque no abandona las prácticas, empieza a llevar mercenarios y gente que está haciendo demasiado daño, y se encuentran en el fondo con los grandes pueblos que hay, que eran de la costa atlántica, los caribes, por ejemplo, que no son pueblos tan pacíficos. Los caribes eran antropófagos, se comían la gente. Los caribes eran pueblos que usaban flechas envenenadas. No es que haya sido una taza de leche llegar ahí. Y tan extendido por toda la orilla de Venezuela, Cuba, etcétera, los famosos caribes. Se encuentran con un montón de pueblos bien poco desarrollados, pero después, en la medida que van entrando en este nuevo continente, se van encontrando con unas culturas enormes, la azteca, la maya, ¿no es cierto?, especialmente, que es una cultura dominante, una cultura que de alguna manera tenía también la esclavización de culturas más pequeñas, de indígenas de otra raza, de otros lugares. Era abundante los sacrificios humanos, lo que hoy día se visita como grandes pirámides y obras de la humanidad latinoamericana eran lugares de sacrificios de seres humanos. O sea, no es que aquí se hayan encontrado con un indio mansito. Y en este encuentro, obviamente, como ha pasado siempre en la historia, el más fuerte va a vencer al más débil. Siempre, siempre. Entonces, de la política y la economía, el más fuerte va a vencer al más débil. Siempre. Eso va a pasar ahora, por lo que reclamamos y votamos el otro día, porque siempre los más poderosos van a aprovecharse del más débil. Esa es la historia del ser humano. El hermano mayor coronea al hermano menor, ¿no? El hombre a la mujer. Hoy día la lucha por los grupos feministas. Siempre el más fuerte va a tener esta voluntad de dominio, diría un sociólogo, ¿no? Una voluntad de dominio sobre el otro. Entonces,
se encuentran obviamente con las herramientas de la época, con esta especie de barbarie, en donde chocan grandes fuerzas que traen consigo mucha muerte, mucha destrucción y el despojo de lo que para unos era sagrado, para los otros era solo dinero, solo era poder y dinero. Entonces, ese encuentro, entre medio vienen curas, entre medio vienen curas, buenos o malos, no los conocimos ninguno, yo soy más joven. Es decir, hay de todo, la iglesia tiene algunos canonizados, pero entre esos curas viene la semilla de la fe, y en esa semilla de la fe viene también un buen espíritu, es decir, enseñarles lo que ellos creían que era lo mejor, el idioma, que enseñarle que lo mejor era andar vestido, enseñarle que lo mejor era, ¿no es cierto?, cortarse el cabello, enseñar, esa es como la idea, un concepto dominante de enseñar, no de aprender de ello. Entonces, muchos sacerdotes vinieron agustinos, mercedarios, franciscanos y jesuitas, las grandes órdenes, que fueron en distintas épocas tratando de entrar en esta cultura. Aprendieron los idiomas, se tradujeron los libros santos del Evangelio, como se hizo acá. Hay un padre de apellido de Valdivia, ¿no es cierto?, que pues, entró en el terreno mapuche, aprendió mapudungún, tradujo el Nuevo Testamento al mapudungún, etcétera. Lo hicieron en toda Latinoamérica, Entró la fe de la mano del conquistador, entró la fe y en la fe del Padre Nuestro, del Ave María, del bautismo, de las devociones de los santos, de la mano de un conquistador que era tremendamente duro. Sí, cuando el padre habla pues de todo este tema, importante uno también leer algo que se da con un autor jesuita, Pedro Arrupe. Pedro Arrupe fue un tipo que trabajó mucho lo que llama la inculturización. Y era un trabajo hecho sobre todo para los misioneros, ¿no? ¿Qué es inculturizarse? Entonces él partía del hecho de que Jesús, siendo hijo de Dios, se inculturizó en una cultura, precisamente en la cultura judía. Él aprendió el idioma, aprendió la religión, vivió como judío. Entonces Pedro Arrupe giraba en ese sentido. Así nosotros también tenemos que inculturizar. Y cuando el padre habla de el tema de cómo tenían que vestirse, cortarse el pelo, eso lo llaman algunos otros historiadores, analíticos, aculturación, porque vinieron fue a destruir una cultura. Eso es lo que ve los que analizan este tema. Entonces en América se ve un proceso de, más que de inculturización, fue de aculturización. Ya con el tiempo fueron comprendiendo y empiezan a inculturizarse en algunos sacerdotes, algunos religiosos. Precisamente la vez pasada recordábamos a la madre Laura Montoya. Laura Montoya, cuando le decía a un señor, su misión ha fracasado. Y ella decía, ¿y por qué? Porque los indígenas siguen hablando su mismo idioma, porque los indígenas no se visten como nosotros, y porque los indígenas son esto y lo otro. Entonces ellos ven la evangelización, a veces se ve como un proceso de aculturización más de que inculturización. Y en ese proceso, precisamente, vamos viendo la gran pérdida de material indígena. Recordémonos que los indígenas no eran brutos, como dicen muchos, indios brutos, no. Eso es una palabra peyorativa muy grave. Los indígenas eran personas muy inteligentes. Y nosotros sabemos que existen libros como el Chilán Balán, o el Popol Vuh, el libro El Yurupari, o vamos viendo varios libros, o estos jeroglíficos que los indígenas mayas, aztecas, incas, ellos iban dejando, y ahí podemos darnos cuenta de la gran sabiduría de ellos. Y aquí lo que pasó es que llegan algunas personas a destruir todo eso. Recordemos, por ejemplo, en los incas, ellos tenían cosas de oro, pero porque ellos veían el oro como un metal precioso, pero dedicado para sus divinidades. Era para el culto. Claro, y cuando llegaron allá al Perú, los conquistadores lo que hicieron fue destruir todo eso, porque eso era plata, simplemente eso era para vender dinero. Entonces vamos viendo todo eso. Y en ese proceso, entonces, también es importante, por ejemplo, en los debates de Fray Bartolomé de las Casas, con otro dominico, que yo no me acuerdo el nombre, pero algo que también es importante es que lo que defendía este padre dominico era que los indígenas sacrificaban personas a sus dioses.
Y eso fue algo que también la iglesia, llamémoslo así, en su poder legítimo empezó a parar para que eso no sucediera. Pero también vemos que son varios aportes importantes, lo de Fray Bartolomé, donde dice, bueno, el indígena hay que liberarlo de la esclavitud, al indígena hay que tratarlo bien. Entonces, vamos viendo de que la política se va relacionando con la iglesia, pero también van haciendo lo que llamamos las ideologías, ¿no? Porque muchos estaban, llamémoslo así, a favor de que algunos indígenas fueran tratados como animales. En la película La Misión, uno puede darse cuenta entre estos debates, creo que era Sepúlveda, el de los dominicos, otro humanista, donde decía, mire, los indígenas construyen casas, y él decía, bueno, las abejas también construyen panales. Y uno mira la lógica del hombre. Mire, es que ponen un niño a cantar. Mire cómo canta. Los loros también cantan y hablan. Entonces vemos ese debate de este trabajo como lo que es la culturalización por un lado, pero también la inculturización, ¿no? El respeto a esto. Y también vemos que van surgiendo temas muy importantes, especialmente en Cartagena. Recuerden que Cartagena es uno de los puertos más antiguos de América, y ahí empezaron a llegar los negros del África, ¿no? Que eran esclavizados, que eran robados para esto, y vemos que como Fray Bartolomé de las Casas, por defender a los indígenas para que no fueran esclavizados, él propone que traigan personas más fuertes para esto, y ahí es donde van llegando la gente que es traída del África. Pero también vemos cómo la iglesia se va presentando. Recordemos también ahí a San Pedro Claver, que es el apóstol de los esclavos. Él como también va y ayuda a esta gente para que no sientan mal. Entonces vemos cómo es de complicado este tema de la evangelización, cómo unos defienden a los indígenas y cómo otros defienden a estos pueblos negros esclavizados. Pero cómo Dios de todas maneras se va manifestando en medio de todo este tema. Qué buen aporte. Así es. Bueno, volviendo atrás con la famosa cancioncita que era del tiempo de la colonia, dice, ¿cuántos panes hay en el horno? 25 y un quemado. ¿Quién lo quemó? El perro judío. Arráncate, perro, que allá voy yo. Eso te pasa por aturdido, imagínense. Y lo cantamos cuántas veces sin pensarlo, sin darnos cuenta que es una herencia de 500 años, 450 años de una cultura que consideraba si no eres católico, no eres nada. Esa era la época, de la época. Y estos conquistadores que llegan después de Colón son los que echaron a los musulmanes, que eran los grandes ejércitos. Entonces, los que desvalijaron una cultura antiquísima, como eran los dos califatos, Toledo y Granada. Entonces, a una cultura como la hebrea, la destartalaron. Entonces, llegar ahí donde hay gente desnuda, con arco y flecha, era fácil, era fácil. Por eso yo creo que camina, justamente como tú lo señalas, la inculturación, es decir, llegar con siempre la del poderoso frente al más débil, y con la aculturación, es decir, la destrucción de aquello que se invade. Y eso hay, mucho, mucho. Pero debajo, Dios tiene, no perdamos nunca de vista que la iglesia tiene dos dimensiones. Una dimensión humana, que es pecadora, que es horriblemente pecadora, pero una dimensión divina. La iglesia es obra de Dios. La iglesia es fundada por Jesucristo para la salvación de todo hombre en esta tierra. Entonces, la iglesia lo que hace, dentro de los modos humanos y los errores que se van, o las atrocidades que se van dando, la predicación es igual. Y la predicación es hermosa, decirle a alguien pobre que Dios lo ama, es la noticia más grande que puedes recibir. Yo, queridos amigos, les quiero contar, por ejemplo, cuando una vez estuve en la India, que me mandó mi congregación, y conocí estas parroquias que son pobrísimas, 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 en el sur de la India. Había una que me marcó para toda la vida, se llama Sanipundi, y el padre de ahí, que se llama Santiago, él nos llevó a conocer el territorio parroquial. Había una escuelita muy, muy, muy pobre, pero lo que ustedes no se imaginan de pobreza. La sala de tecnología que tenían era un televisor de los antiguos con una máquina VHS y con algunos cassettes de VHS, un televisor de 14 pulgadas, era toda la tecnología que había en el edificio. Lo demás, de 50 niños por sala sentados en el suelo y escribiendo en pizarritas, porque no tenían cuadernos, escribiendo en pizarritas con carbones,
con tizones, ¿no? Una cosa impresionante. Bueno, cuando me llevó ahí, yo vi que eran Dalit, significa los cristianos sin casta, ¿no? Eran Dalit. Cuando yo le pregunto al padre Santiago, ¿quiénes son estos? ¿Qué significa Dalit? Y él me mira y me dice slave, que significa esclavo en inglés. Slave. Me dice, no, o sea, se para un hindú para su vehículo, le hace una señal porque no lo habla, para que se suba y él trabaja todo el día y cuando termina le da un poco de arroz. Esa es la vida esa es la vida de un Dalit. Bueno, yo me quedé conmovido, la verdad, comían en una hojita de plátano un pedacito, un poquito de arroz todos los días, los niños se lo llevaban para la casa para compartirlo. Esa era la colación del día. En la noche, cuando tocó la campana de la iglesia, que era pobrísima, llegaron los mismos niños vestidos con sus trajes de fiesta, llenos de colores, la familia, los papás, la mamá, bailaban, cantaban y todo. Y la gran reflexión era que en este mundo puedes ser el más pobre de todos los pobres, pero frente a Dios eres un rey. Frente a Dios eres un rey. Por eso la fe entró, la fe, no el cristianismo oficial de la iglesia, de los mercaderes, de los soldados. La fe, el mensaje que le dicen, tú que estás siendo maltratado, tú que has sido esclavizado, perseguido antes por otros indígenas, ahora por nosotros, tú que ya te destruyeron los dioses, tú, eres frente a Dios un rey. Porque bienaventurados los pobres, de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Así entra el cristianismo en el pobre y entra con toda la mezcla que se llama sincretismo, es decir, sí, sus dioses más mis costumbres, como la tirana, sus dioses pero con mi idioma, como Guadalupe, ¿no es cierto? Que veían la Virgen, ahí, porque ya vamos a hablar la próxima semana, veían la Virgen, los curas decían, ¿y ella quién es? La madre por quien todo vive, dice ella, ¿no? Y habla en náhuatl, que era el idioma del indio Juan Diego. Entonces nos dice, bueno, los frailes no entienden el camino de Dios que está haciendo en este continente. Los frailes, el obispo Zumárraga en ese tiempo, no entiende el plan de Dios sobre estos pueblos que pasa por encima de nuestras propias limitaciones. Eso es lo más entretenido. Cuando se van haciendo misiones y ven los indios que un cura es capaz de, dice, si me matan, pero yo aquí pongo la cruz. Ven un hombre al menos con coraje y coherente, es decir, como fue Bartolomé de las Casas, Pedro Claver, que se acercaban y los trataban como hermanos, los trataban como seres humanos, y les daban el cariño y la defensa de un ser humano. Entonces, esa es la mezcla, mis queridos amigos, estamos llegando así como a las 12, esa es la mezcla que se da, y este es el primer capítulo de 3 sobre la evangelización en Latinoamérica. ¿Cómo llegaron? Llegaron con la espada, obvio, porque eran mercaderes. Vienen con soldados, claro, porque son mercaderes que vienen a quitarle o a comprarle, al modo del conquistador que domina al otro, a comprar al precio que ellos ponen, 4 espejitos, digamos, ¿no es cierto?, por 1 kilo de oro, pero llegan también los frailes a decir, si haces algo que va más allá te voy a acusar. Lo hicieron igual, pero lo acusaron, y hay cartas del Consejo de India sobre las denuncias que hicieron. Ya hablaremos sobre esta misma evangelización, cómo fue del lado portugués, y después cómo fue del lado anglosajón, que ahí sí que fue terrible. De mi parte, buenos días a todos, ojalá que no se hayan lateado con la historia, pero si no tenemos razones para creer, darle fundamento a nuestra fe, la fe se hace un poco vacía. Entonces, creo que es bueno de repente poder conversar. Nos faltan sus preguntas, nos faltan sus sugerencias, sus comentarios. Muy buenos días a todos. Bueno, hermanos, ya para terminar, les quisiera también pedir para que recemos a la Santísima Virgen María, que es conocida como la gran evangelizadora de América, porque precisamente está del lado de los más necesitados, de aquellos pueblos que, llamémoslo de alguna forma, fueron transformados en el cristianismo. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos y hermanas, el próximo miércoles vamos finalizando lo que se llama el caminar con la Virgen María, los comentarios marianos.
Este último miércoles vamos a hablar sobre la espiritualidad mariana leonardina y el mes de María. Así que los invitamos de 4 a 5 el día miércoles. Muchas gracias. Tengan todos un buen resto de fin de semana, que el Señor les acompañe y la Virgen María también esté con ustedes. Muchas gracias. Nos vamos escuchando algo bonito.